Perfecto. Vamos a dar inicio en nombre de Dios y de la patria. Se abre la sesión. Queremos saludar a la senadora Isabel Allende, al senador Juan Castro. Está con nosotros también Máximo Pavés de la SECPRES y Oscar Cristi, director general de Aguas. Le damos la más cordial bienvenida. Además de nuestros equipos técnicos, saludamos a la Secretaría, Julio, a Leonel, y la sesión del día de hoy ha sido convocada para poner en votación el proyecto de ley que establece el uso prioritario de agua para el consumo humano. Yo quiero ofrecerle ante la palabra al director general de Aguas para que él pueda comentar respecto del trabajo que se hizo con los equipos asesores de cada uno de los senadores y senadoras de esta comisión, del senador y de las senadoras. Así es que le ofrezco la palabra a don Oscar Cristi. Gracias, presidenta. Recordando brevemente, ya cuando este proyecto se discutió en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, hicimos saber nuestro parecer de que este proyecto, tal cual como está redactado, requiere el patrocinio del Ejecutivo. Nosotros también hicimos el mismo planteamiento ante ustedes, y a partir de ahí entonces surgió la idea de que hubiera una reunión en que asistieran los asesores de los senadores presentes para ver si podíamos llegar a algún acuerdo perdón, me dice Max Pavés que tiene problemas para oírla. Debe ser un problema, me imagino, de don Julio. Don Max Pavés señala que está con problemas para escuchar la sesión. Ya, lo van a resolver desde ahí, desde la... Lo vamos a verificar, puede ser un problema de él. No se preocupe. Perdón, presidenta, la interrupción. No se preocupe, le damos la bienvenida también al diputado mocionante, el diputado Diego Ibáñez, que se ha incorporado. Nos reunimos con los asesores y con el diputado Ibáñez el martes de la semana pasada, y ahí surgieron algunos puntos que paso a resumir brevemente. Uno tiene que ver con el efecto práctico que el proyecto de ley propone, que no era del todo claro. Segundo, que el plazo que se establece habría tal vez que revisarlo, porque 7 días puede ser muy pronto entre una catástrofe, y también surgía la idea de que qué sentido tenía informar solo una vez cuando lo relevante es que esté informando periódicamente. Luego estaba el concepto de asegurar el agua en calidad y cantidad, que también revestía ciertos problemas, porque en algunas catástrofes probablemente va a ser imposible asegurar el agua. Si pensamos en una catástrofe, se corta una carretera o se cortan las vías, puede que sea imposible efectivamente asegurar el agua, y además se habla en cantidad y calidad, por lo cual quedaba un vacío de qué se entendía por calidad y cantidad. Y finalmente, entre todas las opiniones que se recogieron allí, estaba la idea de que esta ley debería legislar para cualquier catástrofe, y las más habituales, como lo hizo saber uno de los asistentes, las más habituales son las de volcanes y de incendios. Entonces, con todo este material, nosotros como Dirección General de Agua nos comprometimos a elaborar una propuesta y enviarla, pero cuando empezamos a trabajar en la Dirección General de Agua y con los asesores del Ministerio del Ministro de Obras Públicas, recogiendo todas las observaciones, nos dimos cuenta de que aquí esto supera el ámbito directamente de la Dirección General de Agua, porque esta norma no establece ninguna exigencia para la Dirección General de Agua, ni tampoco afecta ninguna de sus atribuciones. Y más bien es una materia que sí afecta al Ministerio de Interior, en cuanto a que ellos son los encargados de abastecer de agua, particularmente en situaciones de catástrofe, como la que estamos viendo ahora.
y también a la SECPRES en cuanto a que son atribuciones del presidente. Por tanto, así lo hicimos saber al Ministerio de Interior y a la SECPRES, y por eso tomamos contacto con el secretario de la Comisión, don Julio Cámara, para sugerir que sería bueno tener en una sesión, ya veo que así se concretó, la opinión del Ministerio de Interior, que son los más directamente responsables de entregar cualquier recurso, incluye el agua, en una situación de emergencia, y además teniendo en cuenta que ahí está la ONEMI. Entonces, de ahí que se propone consultarle a ellos su opinión para poder avanzar. Eso sería, Presidenta. Y esté presente, pues vaya, qué manera de concentrarse tan rara. Muchas gracias al director general de Aguas. Nosotros, la comisión había definido tener una sesión especial para poder analizar la situación de la distribución de agua por acarreo con el Ministerio del Interior. Saludamos la presencia de don Cristian Barra, encargado de este tema, particularmente en Gobierno Interior, y quisiera ofrecerle la palabra para poder conocer muy brevemente respecto de las tareas de acopio, almacenamiento, de distribución de agua. No obstante, quiero dejar establecido que lo vamos a convocar, Cristian, para una sesión especial. Hemos solicitado antecedentes respecto de la cantidad de recursos y la distribución por cada una de las comunas y localidades desagregados por región. Insisto, queremos tener una sesión específica para poder ver este tema, pero queremos escuchar su opinión respecto de particularmente de las tareas de acopio y almacenamiento de agua en lo que dice relación con este proyecto de ley. Le ofrezco la palabra a don Cristian Barra. Gracias, Presidenta. La verdad, esta es la segunda sesión que me toca estar en esta comisión. Saludar a las senadoras y senadores presentes. Contarle que lamentablemente ayer me llegó la citación a las 4 de la tarde, la vi hoy en la mañana, ni siquiera sabía cuál era el tema que íbamos a tratar en la comisión, así que encantado de poder profundizar esto en una próxima sesión específica en este tema. Pero en términos generales, tengo alguna información, ya que ayer estuve presente también en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Contarle que la distribución de agua por emergencia es una situación bastante compleja, y creo que en materia de discutir es si estamos haciendo lo correcto en la medida de cómo estamos abordando esta situación. Porque cuando uno habla con la Contraloría, por ejemplo, tenemos APR y tenemos situaciones de abastecimiento de agua que se le entrega agua ya por 6 años. Y por lo tanto es bastante difícil seguir argumentando que estamos enfrentando una situación de emergencia cuando lo que estamos enfrentando son situaciones permanentes de déficit hídrico en algunas comunas y regiones. Contarle que el agua que se distribuye a través de camiones de aljibe, vía Ministerio del Interior, ha ido decreciendo en términos de los montos que se han invertido. No obstante, no se ha bajado ningún litro de agua, al contrario, se ha aumentado. El año 2018, el monto que se invirtió en materia de distribución de agua a través de camiones de aljibe fue alrededor de 36.000, 37.000 millones de pesos, lo que bajó el año 2019 a 26.000, 27.000 millones, no obstante haber aumentado en más de 50 camiones y haber aumentado por ende la cantidad de agua distribuida, y este año se mantiene una línea similar. Ustedes se preguntarán cómo se pudo bajar tanto la inversión en esta materia, y la verdad es que había una situación bastante compleja en términos de la contratación de los camiones que se hacían. Es decir, teníamos licitaciones donde habían regiones que participaba un solo proveedor, ese proveedor se adjudicaba a la región completa, y no me refiero a las regiones que tienen mayor situación de crisis hídrica, me refiero a las regiones del sur, que son aquellas que tienen el mayor componente de gasto que tenemos en esta materia. Para que usted sepa, nosotros estamos distribuyendo agua desde la región de Coquimbo a la región de los lagos, siendo la región de Valparaíso, que siempre se grafica como el epicentro en términos de la crisis hídrica, o la provincia de Petorca, solamente un 6% del gasto que nosotros tenemos. El mayor componente del gasto lo tenemos en las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, con 18 y 24% del presupuesto,
la región de Coquimbo con un 14% del presupuesto y la región del Maule con un 11%. Pese a que en esas regiones no hay crisis hídrica, pero lo que sí tenemos es una falta de acceso al agua de una gran cantidad de comunidades, villorios, en lugares alejados, que han ido perdiendo la capacidad de contar con agua y que requieren profundizar pozos, mejorar sus norias, y esas inversiones que no están contempladas particularmente en el Ministerio de Obras Públicas, la DOH, y que tampoco tiene una cartera de proyectos específicos en la Subdere, ya que se establece a través de los municipios, es un tema complejo de resolver. Nosotros, de hecho, en el presupuesto del año pasado, propusimos en algún momento a la DIPRES hacer un plan piloto que nos permitiera dotar de manera conjunta con los gobiernos regionales de un monto importante de recursos para el Fondo Social Presidente de la República. Usted se preguntará, qué raro, ¿por qué ahí? Y la verdad es que es la única herramienta que nosotros encontrábamos que nos permitía ayudar a personas naturales, porque la DOH lo que hace es construir APR, grandes proyectos, y por otro lado, la Subdere trabaja con los municipios, y los municipios con organizaciones, y por lo tanto obligaba a generar más bien vecindad y comunidades, y en el caso del sur, la mayoría de los casos que nosotros tenemos es distribución casa a casa, y por lo tanto lo que requerimos son soluciones particulares en cada una de esas viviendas o cada una de esas localidades. Y que son además soluciones bastante más simples, porque no hay, insisto, un problema de crisis hídrica, sino lo que hay es una falta de acceso al agua. Y por lo tanto las inversiones que se requieren en ese tipo de regiones son distintas a las grandes inversiones que requieren, por ejemplo, la provincia de Valparaíso, que requiere pozos tremendamente profundos, o grandes inversiones para poder resolver esos problemas, y que por lo tanto eso es algo que debe abordar la DOH y el Ministerio de Obras Públicas, y yo creo que la actualización que hizo el ministro en la sesión anterior, que estaba presidida en ese momento aún por la senadora Allende, que vino el ministro de Obras Públicas y hizo una actualización de esas inversiones, nos permitió tener una visión respecto a la proyección que se requiere en esta región. Entonces, nosotros le podemos entregar ese informe que usted pide porque lo tenemos al detalle, lo podemos revisar en la próxima sesión, pero cada región, y ayer se lo explicaba a los diputados, esto no es una mirada en línea. Cada región tiene una situación distinta. No es lo mismo, por ejemplo, la región de Coquimbo, que lo que hacemos nosotros es contratar el servicio de camiones, pero el agua propiamente tal la ponen los municipios. Y el gobierno regional tiene un acuerdo con los municipios y les transfiere una vez al año recursos para esa compra de agua. Por lo tanto, no es homologable la comparación de una región a otra. En el caso de la provincia de Valparaíso, se financian camiones y agua. En el caso de otras regiones tienen distintas situaciones por las distancias. En algunos casos los camiones lo que hacen es proveer APR, que no tienen agua, y por lo tanto desde la APR después se distribuye a los vecinos. En otros casos estamos proveyendo a los estanques particulares que tiene cada una de las casas. Entonces lo que yo le propongo es no solamente que veamos en línea cuáles son los costos y los gastos. Yo le voy a llevar un referente histórico para que usted vea en cada región cuánto se gastaba hace 3 años atrás, que es el momento que nosotros nos hicimos cargo de esta unidad, cuánto se está gastando hoy día, la cantidad de camiones, la cantidad de litros que se entregan en cada uno de esos lugares y cómo se está financiando particularmente, porque como le digo, en algunos casos los gobiernos regionales generan un aporte. En el caso, por ejemplo, de Valparaíso, que lo comentábamos ayer, y en la discusión que tenemos de los 50 y los 100 litros de agua, que planteábamos que lo que el Ministerio del Interior entrega son 50 litros por persona, y damos una explicación técnica que si usted quiere la podemos revisar respecto a lo que la OMS recomienda en esta materia. Pero también les decíamos que los municipios, y en base a este mismo programa, han recibido camiones de aljibe para poder complementar esa cantidad de agua. De hecho, en la región de Valparaíso, con el 5% de emergencia del fondo regional, se acaban de adquirir 19 camiones aljibes que van a ser distribuidos en toda la región directamente a los municipios, entregados a los municipios para complementar esta cantidad de agua. Entonces, si queremos revisar el tema integralmente, tenemos que ver lo que hace el Ministerio del Interior, pero también lo que están haciendo los municipios, también lo que están haciendo los gobiernos regionales, de tal forma que nosotros podamos ver una línea de gasto real de cuánto está costando cada una de las comunas, provincias y regiones en materia de distribución de agua. Muchas gracias al señor Barra. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende.
Bueno, primero saludar, por supuesto, al director general de Agua, a don Cristian Barra, Ministerio del Interior y los colegas del Senado y de la Comisión. Mire, lo que está diciendo don Cristian Barra es bien importante y por eso para nosotros es bueno que vamos a tener una sesión especial, vamos a tener mucho más en detalle, pero es fundamental entender bien porque es muy contradictorio. O sea, hay menos recursos, pero se distribuye más agua. Hay un ciclo de sequía brutal, pero al final no se entiende porque aquí hay una cantidad de actores que lo que hace es reafirmar algo que el director general de Agua sabe, lo hemos hablado con el Ministerio de Obras Públicas hace rato, y es un tema de gestión del recurso hídrico. Porque una vez más a mí me reafirma de que tenemos un grave y serio problema de gestión. Tenemos N instituciones que cumplen distintas funciones relacionadas con el agua. Y en este caso, que estamos hablando específicamente de cómo garantizar el agua a las personas, tenemos evidentemente una superposición de situaciones distintas. Yo estoy de acuerdo que cada región tiene su propia realidad. Y es chocante y cuesta entender de buena a primera que se diga que el mayor gasto va en regiones que no tienen escasez de agua, sino que no llegan al acceso al agua. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos organizamos? ¿Por qué es posible de que si tenemos incluso un sistema tan excepcional por un lado, pero a mi modo de ver que ha sido una tremenda respuesta para los sectores rurales aislados, como son los sistemas de agua potable rural, uno no entiende entonces cómo es posible que en regiones donde hay agua haya que gastar más, versus, como bien lo señala don Cristian Barra, por ejemplo, el caso de Valparaíso, donde evidentemente hay una escasez hídrica, donde además los pozos tienen que ser mucho más profundos, las inversiones son mayores, donde los sistemas de agua potable rural están hoy día en un tremendo estrés, porque no logran, con la generación del recurso, no logran dar respuesta a sus asociados. Y cada vez más tiene una contradicción entre lo que es la demanda y las posibilidades de ellos de poder responder. Por eso nosotros estuvimos muy de acuerdo como Comisión de Recursos Hídricos, cuando nos expuso el ministro subrogante, estos nuevos fondos para fortalecer los sistemas potables rurales. Pero no es lo único, entonces no se entiende, porque al final tenemos una superposición, municipios, gobierno regional, Dirección de Obra Hidráulica, Ministerio del Interior, y uno se pregunta cómo es la respuesta real. A mí lo que me tiene profundamente preocupada, y veo que el Ministerio del Interior sostiene una línea que a mi juicio no es correcta, que es seguir que la gente siga con 50 litros de agua. Y yo creo que eso está generando una contradicción con lo que deben ser las medidas sanitarias. Usted no le puede entregar 50 litros de agua a una persona que tiene que lavarse, lavar los utensilios, ocuparla en la cocina, estar frecuentemente lavándose las manos y una serie de otras necesidades. Entonces uno no entiende si estamos tratando de evitar mayores contagios, estamos tratando de prevenir que no se siga expandiendo el COVID, que estamos tratando de que la gente se cuide, no le damos los propios instrumentos, que es como la contradicción que tenemos cuando se dice confinamiento, como ahora en la región de Valparaíso, y yo estoy completamente de acuerdo, no la región, perdón, la comuna Valparaíso y Viña y San Antonio, pero siempre y cuando se le entregue la herramienta a las personas, porque si no volvemos siempre a lo mismo. Se le dice confinamiento y igual tienen que salir a vender porque no tienen recursos. Entonces, aquí hay un poco la pregunta, ¿cómo se explica desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la mirada más integral, desde el punto de vista de lo que es el recurso hídrico? ¿Cómo se explica o no se explica, don Cristian Barra, qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Cómo se da esta situación de que tengamos cuánta gente, hoy día usted me dice, las provincias de Ñuble y otras donde hay agua, que tengan que gastar esa cantidad en circunstancias que, por lo menos en nuestra región, yo quiero recordarle lo que señalaba, ya había una diferencia con el ministro Moreno, del alcalde de La Ligua, que rebatió un argumento y dijo, no, perdón, nosotros estamos gastando en comprar agua y a nosotros no nos da la suficiente. Tenemos un tema ahí, el alcalde Quillota también ha estado muy preocupado porque dice que tienen, no sé, ya no me acuerdo si eran 3 o 4 camiones, pero algunos los pusieron ella. Entonces también es como estar desvistiendo un santo para vestir otro. Entonces la pregunta es más genérica. Yo creo que es responsabilidad de esta comisión, presidenta, que se llama Recursos Hídricos, que nos digan de una vez por todas cuál es toda la mirada general que se tiene en relación al recurso hídrico. ¿Cómo vamos a abordar la gestión?
Si no me recuerdo mal, lo vimos un par de veces en el estudio que nos hizo, ¿cómo se llamaba? Se me acaba de olvidar. Bueno, que nos mostraba que una de las deficiencias mayores, aparte del cambio climático y por supuesto menos lluvia y todo lo que conocemos, está en la gestión. Y esto lo está palpando, o sea, lo está demostrando palmariamente. O sea, tenemos un grave problema de gestión. Tenemos superposición de instituciones, tenemos superposición de instrumentos. Nuestros recursos no son infinitos, tenemos que ser mucho más eficientes en ese sentido. Entonces la gran pregunta es decir, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se aborda esto? Yo, por supuesto, estoy de acuerdo y lo único que quiero es que se entregue esos litros de agua a las personas para que realmente puedan sobrevivir. Esa es la respuesta, sobrevivir. No es vivir con dignidad, pero la pregunta es qué se está haciendo desde el punto de vista de la gestión, y por eso es bien importante la sesión que vamos a tener, digamos, para ver en detalle, pero igualmente muy necesario e importante para que entendamos mejor este mecanismo. ¿Cómo vamos a garantizar el acceso al agua? ¿Qué se hace para garantizar el acceso al agua? Evidentemente, dependiendo de cada realidad, de cada región, de cada comuna y dentro de cada comuna, las localidades, porque lo tremendo en esto es que hay localidades que están completamente dispersas unas de otras o de difícil acceso. No es llegar y decir en tal comuna tanto, sino que al interior de la comuna tenemos estas localidades rurales que normalmente son dispersas, de baja densidad y que son las más complicadas. Y eso, ni hablar además con todo lo que eso genera también, que si no tienen abastecimiento de agua no solo es para uso personal, sino que también para sus economías de subsistencia, de pequeña escala. Entonces, tenemos un problema grave. Entonces, yo le quiero preguntar esto, presidente, si usted está de acuerdo para que nos ve. Yo sé que vamos a tener una sesión especial, pero igual nos importa mucho que podamos tener una mirada más general sobre todo cómo se aborda la gestión, porque no queda que se ha retratado nuestra enorme dispersión y que dificulta ser eficientes. Entonces, en un tema que es tan sustantivo como decir, en medio de una pandemia, siempre es sustantivo en cualquier situación, pero en medio de una pandemia se hace doblemente más sustantivo decir cómo garantizamos el acceso al agua a todas las personas que habitan nuestro territorio. Muchas gracias, senadora Allende. Le ofrezco la palabra a don Cristian Barra y aprovecho de consultarle también si es que ha habido durante este periodo de estado de catástrofe por calamidad pública alguna medida administrativa especial que esté reflejada en algún instrumento, un decreto, algún acto administrativo, respecto de cómo se garantiza el agua en todas las comunidades. Hay países que tienen también distribución por acarreo aparte de su población y que han incorporado, junto con la distribución del agua, por ejemplo, alcohol gel. No sé si esta ha sido la lógica también del Ministerio del Interior para evitar la propagación del contagio. Así que le ofrezco la palabra a don Cristian Barra. Perfecto, gracias, presidenta. A ver, lo primero, la primera parte de la pregunta que hacía la senadora Allende se refería a cómo es posible que estemos distribuyendo la misma o más cantidad de agua gastando casi la mitad de los recursos. Muy simple, es decir, aquí existía un negocio con el transporte del agua y los camiones de aljibe simplemente incontrolado. Es decir, para darle un solo ejemplo, en la región de Ñuble o en la región del Biobío, hoy día estamos pagando menos de la mitad del precio que se pagaba por un camión por hacer el mismo trabajo. Y eso obedecía a que en esas regiones... Senadora. Está sin audio. Que nos dé detalle, yo creo que es muy importante esto, conocer cómo se tomaron esas decisiones, que también fue una parte de la gestión, es decir, de qué contrato, de qué manera, con grado de formalidad, porque lo que usted está diciendo es muy potente, pero al mismo tiempo es muy preocupante. Entonces yo creo que sería muy importante tener más antecedentes en esto, si se puede explayar, perdón la interrupción. Sí, por cierto que es preocupante, es decir, aquí lo que ocurría, y de hecho los mismos proveedores siguen participando en las licitaciones y en las contrataciones. Aquí lo que ocurría es que habían regiones donde se establecía proveedores únicos, porque ese era el único proveedor que postulaba a la licitación. Y posteriormente ese proveedor subcontrataba a todas las demás empresas. Eso ocurre por dos razones, senadora. La primera, porque el Estado debe ser el peor pagador del mundo.
Y en el caso de los fondos y recursos de emergencia, que es con lo cual nosotros tenemos como herramienta para enfrentar esta crisis, es peor aún. Fíjese usted que para nosotros poder entregar este servicio de distribución de agua y poder pasarlo por fondo de emergencia, usted sabe que los fondos de emergencia son excedibles, son fondos que no están en el presupuesto de la nación, se aprueban en el presupuesto nacional con un valor nominal de 10.000 pesos. Y por lo tanto nosotros tenemos que solicitar recursos extraordinarios a la DIPRES para poder abordar estos gastos. Para poder hacer eso, tenemos que demostrar que estas personas son damnificados de una emergencia, en este caso de la crisis hídrica. Y tenemos que hacer un trabajo con los municipios para que cada beneficiario tenga una ficha FIBE. La complejidad de la ficha FIBE no es menor, la tenemos que renovar cada cierto tiempo, y por eso acabamos de aprobar una nueva ficha FIBE hídrica que facilite ese problema, y de hecho tuvimos un piloto con el Ceremi de Desarrollo Social de la Quinta Región, precisamente en la comuna de Petorca, para poder poner al día a mucha gente que no podía tener acceso a este beneficio, producto que no tenía la ficha hídrica, la ficha FIBE. Posteriormente, nosotros, una vez que se levanta el alfa, que lo levanta una municipalidad, que es la necesidad que muestra que tiene su comuna, va a la ONEMI. La ONEMI lo certifica, revisa que esté toda la documentación que corresponde, como ocurre en cualquier emergencia, como si fueran damnificados de un incendio, damnificados de un terremoto, porque son fondos de emergencia. Y posteriormente entonces viene a la ONEMI Nacional, de la ONEMI Nacional viene a la Subsecretaría del Interior. Una vez que está en la Subsecretaría del Interior, nosotros tenemos que solicitar los recursos a DIPRES, esperar que DIPRES nos transfiera esos recursos. Nosotros se los transferimos a la Intendencia a la ONEMI y finalmente se puede pagar. Créame que lo que se demoraba, el pago regularmente era entre 7 y 8 meses. Usted entenderá que un pequeño empresario que tiene un camión, 2 camiones, no tenía ninguna posibilidad de postular a uno de estos contratos. Entonces al final esto terminaba en manos de grandes empresarios que finalmente absorbían los contratos regionales, subcontrataban a todas estas pequeñas empresas y los precios estaban realmente muy por sobre el valor y precio de mercado. Y nosotros lo que sacamos fue un índice que nos permitió revisar cuán bien o cuán mal estábamos en una región respecto a otra, que era el índice per cápita, es decir, cuánto nos costaba a cada persona que recibía el beneficio como Estado de poder entregar esta agua. Y así fuimos revisando cada uno de los contratos. Hablamos con la Contraloría. ¿Cuánto es el índice per cápita? Sí. ¿Cuánto es el índice per cápita? Alrededor de 16.000 pesos al promedio nacional. Y entonces hablamos con la Contraloría y le explicamos esta situación, y como además son fondos de emergencia, teníamos la atribución de poder hacer contratos directos y no pasar por el proceso de licitación, pero para poder hacer eso tuvimos 2 elementos que fueron muy importantes. Agregamos en la glosa presupuestaria, uno, poder adelantar de los recursos hídricos hasta el 50% de los recursos que se solicitaban en el trimestre. Y eso nos permitía entonces que el primer mes casi se podía pagar a los 30 días, el segundo mes el 50% se podía pagar a los 30 días, y cuando ya terminaba el contrato se recibía, ya estaba administrativamente el contrato avanzado y se podía recibir el resto, la diferencia de los recursos que se requerían, y por lo tanto nos permitió adelantar el pago de los proveedores, y hoy día prácticamente a mes cumplido se le está pagando a 30 días. Eso permitió abrir el abanico de opciones para pequeños empresarios. Mire, se daba en esto una cosa tan ridícula que, por ejemplo, en la región de la Araucanía, proveedores de la comuna de Carahue daban el servicio en Angol y proveedores de Malleco daban el servicio en Cautín. Entonces se hacía una distribución que era tremendamente extraña, y lo que fuimos es a tratar de buscar proveedores locales que además son conocidos entre los vecinos, es mucho más fácil su distribución, más controlable para los propios alcaldes. También trabajamos mucho con los alcaldes para que ellos nos ayuden en la fiscalización, porque esta es una materia que el Ministerio del Interior no tiene ni equipos con capacidad de salir a terreno a fiscalizar si efectivamente, piense usted que estamos hablando de 440 camiones que están distribuidos en Chile para dar el servicio de 170.000 beneficiarios. Entonces, yo creo que el grave error es pensar que es la unidad de emergencia o con fondo de emergencia tenemos que seguir adelante con este proyecto. Yo creo que este proyecto hay que radicarlo en la Subdere, a través de los municipios o en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene una relación más directa con cada uno de APR,
a nosotros nos obliga a estar haciendo un trabajo técnico que no es materia del Ministerio del Interior. Nosotros, para justificar que vamos a dar un servicio de agua, tenemos que justificar el por qué lo hacemos. No solamente nos tiene que certificar la Dirección de Agua o la DOH que un APR no está funcionando o que está en mal estado y mientras eso no se arregle, esas personas no tienen agua. Después levantar la ficha FIBE para poder entregar esa agua es tremendamente complejo. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos mal direccionado un recurso. Estamos hablando de 26.000 millones el último año, administrado en una entidad que debiera abordar emergencia. Mire, le voy a dar un ejemplo de lo raro que es esta situación de los fondos de emergencia. Muchas veces a mí me llaman alcaldes, se los contaba ayer anecdóticamente a los diputados también, me llaman alcaldes porque tienen una situación con sus fosas sépticas y que necesitan poder limpiarlas porque tienen una situación que está al límite y que por lo tanto están al borde de tener una alerta sanitaria. Claro, pero si no está la alerta sanitaria no puede, no sé. Exactamente. Y mientras no esté la alerta sanitaria, es decir, tenemos que esperar que se rebalse la fosa séptica para poder actuar. Entonces, les decía en términos figurados, tenemos que esperar que quede la embarrada para que nosotros poder actuar, pudiendo haberlo hecho preventivamente, pero no hay un recurso que permita hacer eso preventivo. Pero una vez que se declara la emergencia, nosotros podemos contratar todos los camiones que se requieran para poder ir a resolver ese problema. Aquí, desde el punto de vista conceptual, es un poco lo mismo. Yo tengo que declarar cada 3 meses la emergencia de una localidad para poder generar financiamiento, que me lo tiene que aprobar extraordinariamente la DIPRES cada 3 meses y poder ir en ayuda a esas personas, pero también la normativa y la ley me obliga a cumplir administrativamente con cada uno de esos engorrosos pasos que finalmente hacen que no podamos tener una solución permanente para todo. Dicho eso, y lo último para responder a la senadora, el tema de los 50 litros. Nosotros no podemos, es decir, como nosotros hacemos una sola resolución a nivel nacional, le damos, en el fondo, el ciudadano que vive en Petorca, que vive en la región de Coquimbo, que son probablemente las que de verdad tienen crisis hídrica, tienen la misma valoración que una persona que vive en Ñuble, Biobío o en la Araucanía, pese que ahí no tenemos una situación de crisis hídrica. Entonces, usted me dice, nos tenemos que ir a 100, a 150 litros, tengo que hacerlo de manera pareja para todo Chile. Y es bastante incorrecto e injusto. Y por eso, el apoyo adicional que nosotros hemos dado es a través de camiones de aljibe. No hemos entregado camiones de aljibe en las regiones del sur, sí lo hemos entregado en la zona central, con estos mismos fondos en un programa para que los municipios, y tal como le decía, se acaba de entregar con fondos del gobierno regional que corresponden a 5 emergencias, se entregan la próxima semana 19 nuevos a los ya entregados en periodos anteriores, nuevos camiones aljibe para las comunas del interior de la quinta región, es decir, en general de la quinta región, para poder complementar la cantidad de agua. Entonces, senadora, lo que yo le digo, lo que entrega el Ministerio del Interior a través de fondos de emergencia son 50 litros, pero no es el único que tiene capacidad de entregar agua. Se complementa con otras entregas de agua que pueden realizar los municipios a través de estos otros camiones aljibe. Y podemos ver a través de un programa, ya sea de la Subdere o de gobierno regional, el financiamiento del agua, que es lo que decía el alcalde, como usted bien manifestaba, que ya no tenían recursos para comprar más agua. Porque además en su circunscripción, en su región, tenemos otro problema, que es tan escasa el agua que para dar agua en Petorca tenemos muchas veces que ir a buscar agua con. Y por lo tanto ese trayecto es mucho más caro que lo que nos ocurre en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, que el agua claro, que están mucho más cerca las localidades. Sí. Claro. Le queremos agradecer a don Cristian Barra, queremos insistir en que vamos a tener una sesión especial para analizar la distribución del agua. Tenemos 2 palabras solicitadas, la diputada Ebensberger y el diputado Castro, y reiterar en que esta sesión ha sido convocada para votar, así que después de estas 2 palabras vamos a proceder a la votación. Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Solo una consulta muy breve a Cristian Barra, a quien aprovecho de saludar, lo mismo que a don Oscar Cristi. Bien insólito parece esto, ¿no es cierto?, de que tengas que esperar la emergencia para que vayas en ayuda, porque finalmente además gastas mucho más recursos que si hubiera logrado prevenir la situación. La consulta es, ¿no se puede buscar una redacción en la glosa de los fondos de emergencia para que, dadas ciertas circunstancias, que alguien acredite efectivamente que
dadas ciertas circunstancias, va a ocurrir la emergencia, para poder prevenir, para que con esos fondos tú también puedas no solamente esperar que se ocurra la emergencia, sino que prevenir una emergencia casi eventual, que es cosa de días que ocurra. Entiendo que eso debiera ser muy estricto, ¿no es cierto? Porque no puedes gastar toda la plata de emergencia en prevención, porque cuando llegue la emergencia no te van a quedar recursos. Pero en situaciones como esta me parece que es importante tener esa posibilidad de hacerlo, porque ahorras recursos, ahorras una emergencia y evitas varios daños a la misma propiedad de las personas. Muchas veces, si estás hablando de que se van a rebalsar las fosas sépticas, efectivamente eso además puede afectar la propiedad de las personas, no solamente el hecho que tengas que limpiarla. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, senadora Bentberger. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Saludar a Cristian Barra. La verdad que yo tengo una opinión de cómo funciona el sistema de reparto de agua. Primero que nada, acordémonos de que este servicio no lo tenía el Estado de Chile y nació después del terremoto. Nace después del terremoto, y la verdad que ahí hubo una especie de, yo diría, de mal acostumbramiento de la misma gente, entendiendo de que este es un servicio que yo creo que no se necesita. Soy súper crítico de este servicio. ¿Por qué razón? Porque cuando me dicen a mí que falta acceso al agua, si no es por lo menos en la zona del Maule, en la octava, en la novena, no es el tema de falta de acceso al agua, es falta de inversión pública, es falta de una planificación que se debe tener para poder ver cómo se llega con el agua a todos los lugares. Fíjense ustedes que hay APR que tienen una cantidad de usuarios, pero como la sociedad sigue construyendo, se construyen más casas en ese sector donde está el APR, y el APR no le da servicio de agua. Entonces esa gente sabe que por al frente de su casa pasa una tubería, pero no tiene el acceso. Lo primero que hace, empieza a llamar al alcalde, el alcalde llama al gobernador, el gobernador llama al Ministerio del Interior, y van y le van a dejar agua a esa casa. Entonces, ¿será correcto que si por frente de una casa pasa una tubería y tenga que llegar un camión de aljibe a dejar agua? Yo creo que no es correcto. Entonces, la planificación que se debe tener para poder dar solución integral es un tema de trabajo. Y ahí me parece que los gobiernos regionales están equivocados en la manera de ayudar, las municipalidades disparan para todos lados y el Ministerio del Interior trata de darle solución al requerimiento y a la presión que le hacen los alcaldes y los gobernadores, los intendentes de las diferentes regiones. Entonces, lo que debería hacerse es un plan de trabajo. Los recursos que se gastan hoy día son muchísimos, y yo creo que si hay un plan y un trabajo integral, podemos dar solución. Y hay otro tema que hay que anexar, que es el siguiente: es la construcción de viviendas en diferentes lugares del país. Hoy día es muy fácil subdividir una parcela de 10 hectáreas, salen 20 sitios de 5.000 metros y cada uno de esos quiere agua. Lo que hay que preguntarse, esas casas efectivamente es una necesidad, pero esas casas son primeras casas, segundas casas, terceras casas. Eso hay que preguntarse. Hay muchas casas, y a mí me consta que hay muchas casas en sectores que se construyen que no son ni primeras ni segundas casas, son como terceras casas de descanso del fin de semana. Y esa gente, ¿qué es lo que hace? Llama al alcalde y lo compromete a que el alcalde le tiene que ir a dejar agua, y le están dejando agua para que esas personas vayan a descansar el fin de semana o los días que son de fiesta. Por eso yo creo que es súper importante que el Ministerio del Interior, la DGA, tomar este tema y hacer un plan integral de trabajo para poder lograr esa solución. Eso, Presidenta. Presidenta, ¿podría hacer uso de la palabra un minuto? Sí, un minuto. Gracias, muy corto. La senadora Allende planteó un tema de gestión que es muy relevante. Podemos tratarlo en otra sesión, si a usted le parece, pero decirle que hay dos instrumentos que están ahora en el proyecto del nuevo Código de Agua que son bien importantes. Uno, que potencia la capacidad de la Dirección General de Aguas para constituir reservas para consumo humano.
que es bien importante. Eso nos da mucho más atribuciones para que esas reservas las podamos constituir ahora de oficio. Y segundo, los planes de cuenca, a los cuales aludía el senador Castro, que justamente tienden a una planificación y como fruto de esa planificación, la constitución de reservas de agua. Y Presidenta, me gustaría pedirle por su intermedio si puede el representante SECPRES muy brevemente informarnos en qué va finalmente el intento de propuesta que comenzamos a elaborar con los asesores, pero que finalmente enviamos a SECPRES, si a usted le parece. Muchas gracias, Cristi. Le ofrezco la palabra al senador Alejandro Navarro y luego a don Máximo Pavés. Gracias, Presidenta. La verdad es que ahora acá en Penco, Presidenta, está lloviendo en la región del Biobío, temporal, viento, lluvia. Pero de las 54 comunas que conforman Ñuble, Biobío, 49 tienen problemas de agua potable. No importa el régimen hídrico. O sea, tenemos problemas gravísimos. En la región del Biobío, hasta el año pasado, se distribuían 64 millones de litros al mes. Hoy en Ñuble se distribuyen 30 millones de litros al mes. Y el tema, y el dato claro para don Cristian Barra, es que no se les paga a los proveedores desde enero. Desde enero que no se les paga a los proveedores, a los camiones aljibe. Todo este proceso que se dio no ha resultado positivo. En cuanto a la Contraloría hoy día sigue investigando el hecho de que no se reportaba el agua entregada al beneficiario. Hasta antes de la intervención de este gobierno, los beneficiarios firmaban un report para dar cuenta que el agua les llegó. Hoy día la Contraloría está haciendo una investigación y el dato duro es que no le han pagado a los proveedores y el Estado, antes y ahora, se demora más de un año. Creo que la situación que ha planteado la senadora Spenger, la observación que alcancé a escuchar, respecto de que se tiene que decretar emergencia cada 3 meses para poder llevar agua a los lugares que están en crisis, es una situación absolutamente, no solamente incorrecta, que denota una falta de política integral. Entonces la pregunta es para don Oscar Cristi, que está a la espera de que le pasen más recursos, porque en Coelemu, hace el año pasado se secó una fuente de abastecimiento, y la verdad es que no hay agua, o sea, 60 metros no hay agua. Se secaron las napas, será el terremoto, hay múltiples explicaciones, serán los eucaliptos, porque estamos llenos de plantaciones de pino de eucalipto. El tema es de que comunas de Santa Juana como la Generala no tienen agua y las casas están distanciadas 300, 400 metros y el camión aljibe les salva la vida. Comunas como Quillón y Florida, Esbío distribuyen camiones aljibe porque no hay fuentes cercanas. Entonces, todos los procesos de políticas de acumulación de agua para el consumo humano son positivos, pero si la DGA no tiene recursos, por su intermedio, Presidenta, pedirle a la Comisión Oficia, no sé si tienen la información, cuánto es la inversión real positiva en materia de búsqueda de fuentes de agua, porque quiero decirte que los APR que cuestan 300 millones y que de repente se va el agua, perdimos la inversión de los 300 millones de pesos. Y sería muy bueno, don Oscar, poder saber exactamente cuáles son los APR, cuáles eran los proyectados cuando se hizo la inversión y cuánto están capturando ahora y cuál es la vida útil que queda. Yo sé que los regímenes son variables, puede que haya abastecimiento de napa producto de las lluvias, pero en general una política más planificada se hace sumamente urgente. Por tanto, hay crisis en el sur, porque eso es lo que quiero plantearle, y don Oscar Cristi lo tiene que saber, no porque estemos en el sur y ahora en este momento haya temporal de lluvia y viento, estas comunas en 3 días más van a llegar los camiones aljibe a abastecerlas de agua porque no queda agua para el consumo humano por diversas razones que hay que analizar y un problema que hay que atacar. Eso es. Muchas gracias, senador Navarro. Efectivamente, la comisión ya pidió información financiera, tanto de la PR como de la distribución de aguas del Ministerio del Interior, así es que le vamos a hacer llegar cuando le vamos a compartir esa información. Habíamos acordado también en la sesión anterior que un asesor de cada uno de nosotros podía entrar a la comisión, y Alejandro Sánchez, asesor de la senadora Isabel Allende, estaba tratando de ingresar, así que le pedimos a la gente de informática que pueda estar atento y dejar que ingrese. Le vamos a dar la palabra a don Máximo Pavés y vamos a acoger la solicitud de la senadora Bensberger vamos a someter después de don Máximo Pavés a votación el proyecto de ley y vamos a separar el artículo primero en los 2 incisos, los vamos a votar por inciso.
Le ofrezco la palabra al señor Pavés. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al resto de los miembros de la Comisión. Estoy conectado en paralelo con el ministro Sexpress en la Comisión de Constitución de la Cámara, por eso estuve muy atento hasta que me informaran que podría ser un planteamiento político a nombre del Ejecutivo. La verdad es que son tres cosas. Yo sé que aquí el director general de Agua ha sido muy claro. Nosotros hay una voluntad y una propuesta de que el Ejecutivo ponga a disposición de los asesores y de la Comisión un texto que nos permita abordar este proyecto de manera consensuada. Nosotros, con la división jurídica de la Sexpress, que como ustedes saben es la última instancia de asesoría interna para poder obtener una firma del presidente, porque nosotros entendemos que aquí hay materias o se le están entregando competencias o modificando competencias al Ejecutivo. Nosotros no queremos hacer de esto una cuestión de inadmisibilidad, nosotros queremos llegar a una propuesta que pueda ser sometida, aprobada o rechazada, y lo más acordada posible a los miembros de la Comisión. Pero teniendo en cuenta, Presidenta, el cambio de escenario desde el punto de vista del nuevo ministro Sexpress, que es el ministro Alvarado, a nosotros nos encantaría poder, es una pregunta y una petición. La pregunta es, si usted quiere someter a votación, porque si lo resolvió como no he estado mirando, le pido disculpas, solamente la votación en general, o quiere despachar el proyecto en general en particular, porque si en general, bueno, nosotros entendemos que puede haber un debate en la sala y nosotros podemos hacer llegar una propuesta para la discusión en particular, pero si no es así, nos encantaría, teniendo en cuenta el cambio de gabinete, la instalación del nuevo ministro, que todos los temas vinculados a los sectores regulados nos interesa mirarlo especialmente y de manera orgánica, pedirle su buena voluntad para en el fondo poder darnos unos días para poder abrir un espacio para definir con el ministro y a su vez del ministro con la presidenta una alternativa de indicación que nos permita consensuar con los miembros de la comisión un texto. Nos encantaría hacerle esa petición a nombre del Ejecutivo insisto, si usted lo tiene a bien, yo sé que hay un trabajo de texto, que hay un trabajo con los asesores, pero como hay cambio de ministro, a nosotros nos encantaría poder tener un espacio para poder ponerlo al día a él en este tipo de materias. Fíjense que el ministro Alvarado lleva menos de una semana en el cargo, está en varios temas, y este es un tema que a nosotros nos interesa mucho relevar. Entonces, termino, Presidenta, para no extenderme. Si la decisión de la Comisión es votar en general, bueno, nosotros entendemos que en la votación en particular podemos llegar con un texto. Si la idea es poder despachar el proyecto en general en particular, nos encantaría poder tener un espacio para que el ministro Alvarado pueda definir la propuesta final, que sí se está trabajando a nivel de división jurídica, y en tercer lugar manifestar la disposición del gobierno de buscar en este tema, en este proyecto de ley, a pesar de que hay un proyecto de ley del Código de Aguas, hay varias instancias sectoriales, poder en este boletín llegar a un acuerdo que nos permita cumplir los objetivos que la moción plantea. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, este proyecto ya fue votado en general la semana pasada, se aprobó por 4 votos a favor, una abstención. Pero en la comisión, en la comisión nos habíamos dado un plazo para el trabajo con el Ejecutivo de una semana, y nosotros entendemos la situación respecto del cambio de gabinete, pero también nos parece que la situación que hoy día se vive en las comunidades es muy urgente de poder avanzar. Yo creo que, no obstante someterlo a la consideración de toda la comisión, que nosotros entendemos que esto puede ser más que un cambio de gabinete, sino también un cambio de voluntad y tener un trabajo mucho más estrecho con el Parlamento, que nosotros no lo hemos evidenciado respecto del ministro saliente. Entonces, me parece que sería razonable que pudiéramos trabajar y nos diéramos un plazo de una semana, no más que eso, para poder escuchar la propuesta del nuevo ministro. La senadora Berger está pidiendo la palabra sobre el punto, y la senadora Allende. Sí, Presidenta, a lo mejor es también una propuesta para, teniendo en consideración que a la Comisión, independiente de las distintas posturas que tengamos, nos interesa avanzar en esta materia, y acogiendo también la petición
del Ejecutivo. A lo mejor lo que podríamos hacer es pedir votar en general este proyecto en la sala, que se fije plazo de indicación y con eso le das tiempo al Ejecutivo para que presente esas indicaciones y llegar con el informe en particular, ojalá con unanimidad y con un texto consensuado. Gracias, presidente. Gracias, senadora Bensberger. Senadora Allende. Presidenta, yo creo que es razonable lo que te está proponiendo, a pesar de que ya habíamos convenido. Pero quiero dejar constancia porque hubo una reunión de los asesores, quedaron de hacer una propuesta, no la hicieron, se la enviaron a SECPRES ni siquiera estuvo presente en esa reunión. Es evidente que el gobierno tenía que traer una propuesta y yo creo que efectivamente no fueron capaces de cumplir en su debido momento. Sin embargo, yo creo que es bien importante que efectivamente demos la posibilidad. Quizás la salida de lo que está dando la senadora Bensberger, quizás podemos aprobarlo en general en la sala y después darnos el plazo para indicaciones y en esa semana que el gobierno pueda efectivamente traer la propuesta que desea. Yo creo que la situación amerita que esto lo resolvamos, pero también nosotros entendemos que aquí ha habido un cambio, entendemos que tenemos que darle la posibilidad al nuevo ministro, que además es bastante conocido, todos nosotros los parlamentarios, tuvo 3 periodos, digamos, como parlamentario, para que podamos establecer un diálogo más fluido que nos permita avanzar. El tema es que es un poco irritante que no haya habido, habíamos convenido formalmente que se hiciera ese espacio con los asesores, que se adelantara, que el gobierno trajera una propuesta y no se logró. Entonces, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted propone, presidenta, por las 2 vías o lo que propone la senadora Bensberger, o simplemente postergamos una semana más, pero que quede constancia que solo una semana más. ¿Por qué? Porque queremos que efectivamente se garantice este derecho, que es un poco lo que busca. Muchas gracias. Senadora presidenta, tiene la palabra. Está sin micrófono. Sí, presidenta. Yo estoy de acuerdo en que acá en la comisión esperemos una semana, porque tenemos un recargo de tablas muy grandes para la sala. Entonces va a dilatar, que esperemos poner en tabla el proyecto en la sala y va a dilatar la posibilidad de trabajar y elaborar esta propuesta que ha hecho el ministro Alvarado, que a mí me parece bien, que ya que está instalándose recién en el cargo, podamos recibir de parte de él y sus asesores una propuesta el próximo miércoles, presidenta. Porque si llevamos a la sala, yo le puedo decir que tenemos 85 proyectos en tabla. Entonces, yo preferiría que lo hiciéramos acá. Muchas gracias. Entonces, si le parece como un acto de deferencia hacia el nuevo ministro y también de confianza hacia él y su equipo, postergamos una semana para mantener el trabajo de los equipos, que ya se ha definido, los equipos de cada uno de nosotros, y el próximo miércoles recibimos la propuesta y colocamos en votación el próximo jueves. Senadora Allende, senador y don Máximo Pavé. No, solamente muy de acuerdo, presidenta, así que no voy a reiterar eso, solamente que me gustaría que, no entendí por qué no pudo entrar Alejandro Sánchez, hasta ahora no ha podido entrar, y me gustaría que quedara constancia para que la siguiente sesión no tengamos el mismo problema y podamos resolverlo del inicio. Muchas gracias. Presidenta, una moción. ¿Sí? Sería bueno que, tengo entendido que Leonel Figueroa es el asesor de la senadora Allende, que nos contara a qué llegaron ellos como asesores nuestros en toda esta reunión. Sería importante que él nos dijera algo. El asesor de la senadora Allende no ha podido entrar. No ha podido entrar aún. El asesor de la... Perdón, el asesor de la senadora Allende no es don Leonel Figueroa, el asistente de Julio Cámara. De los que participaron está Rodrigo Vega, que es de parte de nuestro equipo, que le podemos ahí contar. Presidenta. Julio, ¿tú también estuviste en las reuniones? No, presidenta, solamente quería informar que en la sala de espera tenemos el panel de control, no estuvo el señor Sánchez. Para que se quede constancia, no ha estado, tenemos el panel de control aquí a la vista, no ha estado en lista de espera para entrar. ¿Sí? Hemos estado atentos a eso. ¿Mi asesor ha estado? Sí, Luis está. Luis estuvo.
bueno, Perdón, presidenta. algo tenemos que resolver porque Alejandro Sánchez estuvo intentando, de hecho se comunicó también con los equipos para ratificar el número, entonces, bueno, algo sucede. Yo le voy a mandar por interno al secretario el listado de todos los asesores, le pediría que me lo puedan mandar a mi teléfono WhatsApp para tener el registro de todos los asesores y no tener ahí ninguna dificultad en la próxima sesión. Yo creo que primero ya tomemos el acuerdo de posponer una semana la votación en aras al cambio de ministro, con la esperanza también en que tengamos un trabajo mucho más fluido respecto de un tema que es muy urgente. Creo que también a partir de lo que planteó el señor Cristian Barra y de lo que nos planteaba la senadora Benberger, el senador Navarro, creo que se hace urgente repensar una iniciativa que nos permita establecer reglas de antemano que aborden el problema de las emergencias. Esto de la carga administrativa, que significa durante 3 meses, después de cada 3 meses estar haciendo el levantamiento, es una carga para los municipios, es una carga administrativa para las oficinas nacionales de emergencia y también es una incertidumbre para las propias comunidades. Y lo que planteaba el señor Barra, nosotros lo hemos vivido, yo fui gobernador el año 2007 y pensé que este tema ya se había resuelto, pero me acuerdo de Hacienda Compañía, en donde estaba ya la solución sanitaria a punto de colapsar y no se podía invertir hasta que no quedara un desastre sanitario mayor y la autoridad sanitaria decretara estado de emergencia. Entonces creo que hay ahí requerimientos de emergencia muy puntuales que pueden ser resueltos no solo por la vía de las glosas de la ley de presupuestos, sino que podríamos pensar como comisión una alternativa distinta, y en eso le pediríamos a través de la Secretaría de la Comisión a la Biblioteca del Congreso que nos pueda hacer una propuesta. Está aquí también nuestro asesor, está Leonardo Contreras, que nos pueda hacer una propuesta respecto de un proyecto de ley especial que permita anteponernos a los problemas de emergencia que se han evidenciado, que eso dé más facilidades también a la administración y no sigamos recargando con tareas administrativas a los municipios, a la Oficina Nacional de Emergencia, que podrían estar destinados a otros fines y hacerlo mucho más ágil. Queremos insistir en que vamos a juntar la información que le hemos requerido tanto a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Dirección de Aguas, particularmente a PR, y al Ministerio del Interior respecto de la distribución de aguas para ver el total de la inversión. Le hemos pedido también a nuestra unidad de presupuesto del Senado y respecto de eso vamos a hacer una sesión especial. Don Máximo Pavés, le ofrezco la palabra. Ya estamos por terminar porque tenemos que ingresar a la sala a las 11 de la mañana. Máximo. Sí, Presidenta, no, simplemente agradecerle. Yo quería simplemente abandonar la reunión para poder volver a donde estaba. Se agradece el esfuerzo de la comisión y yo voy a transmitir al ministro la disposición. La verdad es que lo agradecemos especialmente. Vamos a hacer todo lo posible para poder llegar con una propuesta razonable para la consideración. Y simplemente excusarme porque tengo que volver a la otra reunión con el ministro, así que muchas gracias, saludarlo a usted y a través de usted a todos los miembros de la comisión. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Don Cristian Barra. Gracias, Presidenta. Voy a alcanzar a responder algunas de las cosas que plantearon los senadores. Respecto a lo que planteó la senadora Besberger, que de toda razón, usted también lo confirmaba, respecto al problema que se genera de acuerdo a la actual normativa que tiene el uso de los fondos de emergencia y la imposibilidad de poder concurrir quizás a tiempo. Darle un ejemplo. Esto ocurría lo mismo, por ejemplo, con incendios forestales. Y resultaba bastante raro que sea el Ministerio del Interior el que tuviera que presentar un presupuesto anualmente para enfrentar la temporada de incendios forestales, diciendo cuántos helicópteros, cuántos aviones, cuántos brigadistas. Obviamente, toda la información correspondía a la CONAF y al Ministerio de Agricultura. Logramos este año por primera vez que todos los fondos adicionales que se aprobaban extraordinariamente para enfrentar la campaña de incendios forestales sean traspasados directamente a la CONAF, sean ellos los que rindan, ellos los que la soliciten, y ya el Ministerio del Interior no es parte de ese circuito, que resultaba una locura desde el punto de vista administrativo. Imagínense usted lo que era el control aéreo, planilla de cada control de helicóptero que subía, cuánta agua despachada, era imposible.
y por lo tanto hay áreas que les compete este trabajo directamente y por lo tanto lo que tiene que hacer la DIPRES y el presupuesto nacional es generar un presupuesto permanente para un área que es permanente. Aquí es un poco lo mismo. El senador Navarro decía que estaba impaga su región. Le quiero decir que el 8 de mayo se traspasaron 647.048.220. Están en la intendencia. Y probablemente lo que ocurre es que, como ocurre muchas veces, la glosa que nosotros nos solicitamos para adelantar recursos está recién vigente este año y por lo tanto hay un periodo de adaptación. Pero déjeme contarle que cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, tuvimos que pagar facturas en su región del año 2017. Tenían más de 1 año y medio de atraso. Y las razones de por qué existían esos atrasos eran simplemente administrativas, y aquí debe ocurrir lo mismo. Ese proveedor, para poder finalmente presentar su factura, tiene que presentar los controles de las municipalidades, que también hablábamos, recarga de trabajo para los municipios, tiene que presentar cada una de las planillas, los GPS de su transporte, y probablemente teniendo la plata en la región, como le digo, traspasada desde el 8 de mayo, a algunos de ellos, no a todos probablemente, aún no le han podido pagar por falta de documentación administrativa que respalde cada una de estas operaciones. Entonces, no es que los recursos no hayan estado, están en su región, están en la intendencia, le puedo conseguir la información de por qué aún no se han pagado, pero yo lo que sí le puedo asegurar, que están en su intendencia y fueron traspasados desde el Ministerio del Interior. Y por último, es decir, aquí el verdadero fondo de este tema es decidir cómo seguimos adelante. Este es un tema que vamos a tenerlo mucho tiempo y decirle al senador Navarro que sí, efectivamente, para nosotros y para todos, esto no es algo que se haya hecho en este gobierno, en el gobierno anterior también, en fin, para todos, un ciudadano de la zona sur es tan importante como un ciudadano de la zona central. Y pese a que no hay ninguna gota de agua en la zona central, en la región de Valparaíso, en las distintas regiones, y sí tenemos agua en el sur, el 24% de los recursos, por ejemplo, se destinan entre la región de Coquimbo y O'Higgins, y el 60% de los recursos entre las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Entonces, más del doble de los recursos se destinan al sur. Entonces, no es que no se le dé importancia, se le da muchísima importancia. Tanto así que, como le digo, tiene el uso de muchos más recursos de lo que ocupa la zona norte, que sí tiene una situación de escasez hídrica realmente angustiante. Entonces, lo que yo le propongo y lo que le decía desde el principio de la reunión es, tenemos que revisar región por región. No es lo mismo el gasto que se realiza en la zona central que el gasto que se realiza en el sur. La cercanía y capacidad de conseguir el agua que tenemos que entregar en la zona central es muy distinto y encarece el proceso porque son muchos más los kilómetros que tenemos que andar que los que hay en el sur. En el sur se complejiza en el invierno, en fin. Tenemos muchas situaciones que ver, pero creo que hay que verlo en detalle y encantado de participar de la comisión especial, presidente. Muchas gracias, sí. Le queremos agradecer a todos y a todas quienes han participado. Lo siento por Alejandro Sánchez, que acaba de entrar a la comisión y vamos a tener que ya terminarla porque nos esperan en la sala. Así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Nos vemos en la sala. Alejandro. No, que el director de Agua había solicitado una información a la dirección de presupuesto, si pudiera ser también oficiada por la comisión. ¿Nos puede reiterar, don Oscar Cristi? Está sin audio. No estoy seguro de entender bien la solicitud del senador Navarro. Disculpe, había un tema pendiente con la dirección de presupuesto respecto a una solicitud, la DGA. Eso fue lo que entendieron. Varias cosas pendientes. Si quiere, el senador, de las cosas pendientes lo podemos ayudar, a lo mejor en una de esas resulta más rápido, se las pasamos al senador Navarro. Es larga la lista. Si quiere, senador, lo llamo directamente y usted me explica mejor y lo puedo... Quedamos en ese compromiso, director, usted llama al senador Navarro, ¿ya? Gracias, encantado. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien, nos vemos el próximo jueves. Fue más corta, más breve esta sesión porque teníamos sesión de sala a las 11. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.